moral lawgiver. Así que por lo tanto debe haber un legislador moral. Thomas Jefferson, who was not a Christian, who was the writer of the Declaration of Independence in the U.S., Thomas Jefferson, el cual fue el tercer presidente de los Estados Unidos, he remarked at one point, even though he's not a Christian, he's a deist. él no era un cristiano. Nature's law is self-evident. Él menciona esto de esta manera. It means La naturaleza de la ley es evidentemente en sí misma. everybody knows it's there. Todo el mundo sabe que está ahí. So, when we Así talk que- about, for example, C.S. Lewis, Así que vamos a estar hablando acerca de, por ejemplo, C.S. Lewis. so he remarked that love is superior to hate, Él destaca y dice, el amor es superior al odio and courage is better than cowardness. y el coraje es mejor que la cobardía. We all know that. How is it that we know it? Todos sabemos eso. ¿Cómo lo sabemos? Paul's argument in Romans 1 is it's self-evident. God made it that way. Pablo lo menciona y dice que nosotros estamos hechos a esa imagen de Dios. Lewis makes this point. C.S. Lewis lo menciona en este punto. Think of a country where people were admired for running away in battle. Piense por un momento en un país en donde las personas se admiraban Or where a man felt proud of double-crossing all the people who had been kindest to him. o donde las personas se sentían orgullosas por traicionar a aquellas personas que habían sido amables con ellos. You might just as well try to imagine a country where 2 and 2 make 5. De acuerdo a esto, tú podías imaginar un país en donde 2 más 2 fuera 5. So, self-evident. Así que hay evidencia en sí misma. Now let's move on. Así que sigamos más adelante. Let's talk about the doctrine of sin. Vamos a hablar acerca de la doctrina del pecado. The modern view is that there is no such thing as sin. El punto de vista moderno es que dicen de que no hay tal cosa como el pecado. People simply make mistakes. La gente solo hace o comete errores. Perhaps more troubling is the notion that no one is ever wrong. Así que ellos mencionan de que no hay ningún problema con esta noción. Think about it. Have you ever seen in the media of Colombia a politician ever admit that he or she was wrong? Ustedes han visto en los medios colombianos que las personas han manifestado o han aceptado de que estaban erradas. ¿Lo han visto? You ever see someone who's convicted of being in jail say, I was truly wrong? ¿Han visto algunas personas que están en la cárcel y realmente afirman de que estoy aquí porque hice lo que no era correcto? For someone to be wrong, Para alguien, the one who committed the act or someone else must call out the wrongdoing. así que para alguien, cuando algo está mal, no piensa de que ha hecho lo malo. This would require a judgment to be made Así que esto requiere un juicio que debe ser hecho about someone else's character. acerca del carácter de otra persona. And any kind of judgment in popular culture today is the unforgivable sin. Así que de acuerdo a esto, ningún tipo de juicio es, para la cultura popular, es imperdonable. Yet the Bible has much to say about sin. Sin embargo, la Biblia tiene mucho más que decir acerca del pecado. The Greek word that is most often translated for the word sin La palabra que es más frecuentemente traducida, la palabra griega para el pecado is the Greek word harmatia. es la palabra griega amartía. It means to miss the mark. Significa errar al blanco. It's like an archer who has an arrow, he pulls it back and he shoots the arrow and it misses the bullseye. It misses the mark.
Imaginen un arquero que está tomando la flecha y está apuntando hacia ese punto, pero al momento de tirarla, erra en el blanco. That missing of the mark is sin. Efectivamente eso, el haber errado, eso es el pecado. Now here's a comprehensive definition. Veamos la comprensión de esa definición. The Westminster Shorter Catechism puts it this way. El Catecismo Menor de Westminster lo coloca de esta manera. Sin is not conforming to El pecado no es conformarse a or disobeying any law God has given o desobedecer cualquier mandamiento que Dios ha dado to direct our lives as reasoning human beings. para direccionar nuestras vidas como seres racionales. And of course, the point that the Westminster makes is that the law is the first instance of the moral law, which we talked about in our last lecture. Como estuvimos hablando en nuestra lección pasada, el Catecismo Menor de Westminster dice que la ley es la primera instancia de la ley moral. Not keeping the law is wrong, No guardar la ley está malo, but so is the desire to break it, even though I may choose not to do so. pero incluso el deseo de romperla no hace que yo la cumpla o no. You see, it's one thing if you say going past this line is sin. Es como mirar esto en este punto y decir, esto es el pecado. But the desire, if we're sitting here thinking, I really want to go past that line, even that thinking of the mind is sin. Así que como ese objeto está allí y yo simplemente digo, ok, no voy a acercarme a ese punto, es simplemente algo que está en nuestra mente. If this is sin, Si eso es el pecado, then what we should be doing is trying to move away from that as far as we can. si eso es el pecado, lo que debemos tratar de hacer es simplemente irnos hacia un lado y evitar el pecado. So let's talk about the first sin of our earthly parents. Así que vamos a hablar acerca del primer pecado de nuestros primeros padres. Genesis chapter 3, 1 to 6. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Now, in chapter 2, verse 17, we're introduced to the presence of the tree of the knowledge of good and evil. Así que en Génesis capítulo 2, versículo 17, podemos ver la introducción del árbol del bien y el mal. That tree in the garden represented God's line, his sovereign line. Do not cross it. Ese árbol en el huerto muestra una línea soberana de Dios en la cual decía que por ahí no se podía coger, un límite que establecía Dios. And if you cross it, there will be radical consequences. Y si lo cruzabas, debía haber consecuencias radicales. Now, this portion of Scripture, chapter 2, chapter 3 of Genesis, we're introduced to what we know in Reformed theology is called covenant theology. Así que este capítulo 2 y capítulo 3 nos enseña algo que en la teología se conoce como el pacto. In specific, the covenant of works. Más específicamente, el pacto de obras. The first man is put into the garden with a test. Así que el primer hombre fue puesto en el huerto. If he passes the test, he will have eternal life. Así que el primer hombre fue puesto en el huerto y si pasaba esa línea iba a tener consecuencias. And of course, the test
is not crossing the line. Because if you do, then you're going to die. Así que había un límite, si cruzabas esa línea, ibas a morir. Now, the language covenant of works is not present in the opening chapters of Genesis, but the concept is present. Así que la palabra obras no está implícitamente allí en estos primeros capítulos, pero sí se encuentra, sí se puede observar allí. One of the aspects of ancient Near East covenant treaties was the idea of blessing and cursing. Así que lo que podemos observar aquí es la idea de que hay una bendición y hay una maldición. If you obey, you get this. If you disobey, you get that. Si tú desobedeces, ocurre esto. Si tú obedeces, pasa esto. So therefore, we talk about Adam as the federal head of the entire human race. Así que estamos hablando acerca de Adán como aquel que actuó como la cabeza federal de toda la humanidad. Federal carries the idea of representation. Así que federal muestra la idea de representante, representación. In other words, he represented all of us. En otras palabras, él nos representa a todos nosotros. In a sense, we were all there. En un sentido, todos estábamos en Adán. Consequently, when he sinned, his posterity was cursed as well as him. Consecuentemente a eso, en tanto él pecó, toda la humanidad, toda su posteridad también pecó junto con él. Now, in the present, the moral law is continuing on, but the covenant of works was also initiated in the garden. It continues too. Así que la ley moral continúa teniendo su efecto y de la misma forma que la ley de la obra. Everyone who's born on the planet is automatically into the covenant of works. Toda persona que nace está directamente ligada al pacto de obras. In order to get out of that covenant and into the covenant of grace, it would take a second birth. Así que, de acuerdo a eso, cuando viene el segundo nacimiento es donde se entra al segundo pacto. Now, if I gave each of you a recording machine, Si selecciono a alguno de ustedes and as a project, I sent you out into the street to interview people, si selecciono a alguno de ustedes para que realicen algo and you ask them the following questions. y me hace la siguiente pregunta. Do you believe there's life after death? ¿Tú crees que hay vida después de la muerte? Okay? 90% of the people are going to say what? El 99% de las personas va a decir que. ¿Qué dirá? Yes. 90% are going to say, yeah, I believe that. Then you ask them this question. Do you believe there's a good place and a bad place to go when someone dies? Entonces tú le harías esta pregunta. ¿Crees que entonces hay un buen lugar o un mal lugar después de la muerte? 90% are going to say, yeah, right? El 99% de las personas va a decir que sí. And then you ask them this question. Luego le haces esta pregunta. When you die, Cuando are you mueras. going to the good place or the bad place? Cuando mueras, ¿vas a ir a ese buen lugar o a ese mal lugar? What do they typically say? Ellos lo que te dirán es lo siguiente. They typically say, I'm going to the good place. Ellos te van a decir, obviamente voy a ir a un buen lugar. Now here's the fourth question. Why? Esta es la cuarta pregunta. Le vas a preguntar, ¿por qué? Why are you going to the good place? ¿Por qué vas a ir a ese buen lugar? Okay? They're going to respond with words like this. Ellos van a responder en palabras como esta. Well, I'm not the best person, but I'm also not the worst. No soy la mejor persona, pero estoy tratando de serlo. I'm more good than I am bad. Soy mejor de lo que era. You hear what that is? What is that? When Sí. someone talks that way, what do we call that? ¿Sí escucharon eso? Las personas que dicen esto, ¿cómo les llamamos a esas personas? What does that sound like? ¿A qué suena eso? It sounds like they're saying they deserve to go to heaven based on what? Works.
works. Okay? Their good works are better than their bad works. Hay buenas obras y algunas mejores que otras obras. Now, why do they think that way in Colombia, Taiwan, Australia, China, Europe, North America? Why is that? En Colombia, en todos estos países, ¿por qué piensan de esa manera? Because everyone is born into the covenant of works. They think that way. Porque todos han nacido en el pacto de obras. What we need to convey to them in our evangelism efforts is that won't get you into heaven. You need a better covenant. Es por eso que muchas personas piensan de esta manera y no razonan de que necesitan un mejor pacto. And that better covenant is called the covenant of grace. Y ese mejor pacto es llamado el pacto de obra, pacto de gracia. Now Perdón. listen carefully. Así que escuchen con cuidado. When Jesus came as a man, Cuando Jesús vino como hombre, where Adam failed in carrying out the covenant of works, cuando Adán cayó en el pacto de obras, Jesus completely succeeded as the second Adam. Jesús completamente completó, valga la redundancia, en este nuevo pacto. So you and I Así que tú y yo are saved somos salvos by works, por las obras, but they're not our own. pero no por nuestras obras. They're someone else's works. Las obras de alguien más. It's the Lord Jesus Christ. Y ese es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Okay? Now, I want you to see, this came up last night, and I don't think the brothers are here that asked the question about this. We were talking about death and the effects on the soul. Lo que quiero que vean ahora es, y creo que no hay algunos hermanos que hicieron esa pregunta, vamos a hablar acerca de la muerte, la muerte. At one moment, Adam's soul was clear and there was no eclipse within it. And then all of a sudden, it became darkened. Tan pronto como Adán pecó, toda esta parte, el alma y el espíritu se oscureció. Now God said, in the day you eat of this fruit, you shall surely die. Como dijo el Señor en Génesis, que tan pronto como comieras de este fruto, ciertamente morirías. Reformed theology maintains that death was revealed in two aspects of humanity's being. Muchos teólogos comentan que esto ocurrió de dos formas teológicas. On the one hand, the body, Por un lugar, el this cuerpo, stuff, esto, would eventually decay, rot, and die, and go back into the ground. que ciertamente moriría, se descompondría y volvería nuevamente a la tierra. But that would take time for that to be realized. Pero eso tomaría tiempo para tomar lugar. Okay? The other way that Adam died was that spiritually the soul became darkened. La otra forma en la que Adán murió es que su alma se oscureció. And that aspect was immediate, like that. Y que ese aspecto fue algo inmediato. So I want to show you the symptoms of how this took place immediately. Así que voy a mostrarte algunos síntomas, algunos rasgos de cómo eso ocurrió de manera inmediata. Number one, Primero, the first evidence of that darkening of the soul is the presence of shame. You see it there. We don't have it. Can you read it, verse 7? yes. Chapter 3, verse 7. verse 7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Así que el primer síntoma que podemos ver es el siguiente, se encuentra en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. All right, so
one moment, Adam and Eve are walking around completely nude and very comfortable with themselves. Así que en cierto momento Adán y Eva estaban caminando de manera cómoda en el jardín del Edén, desnudos, sin sentir nada al respecto. As soon as they ate of the fruit, they became self-aware. Así que tan pronto como ellos comieron del fruto, comenzaron a sentirse mal. And that self-awareness resulted in, number one, the presence of shame. Así que este hecho demuestra que ese sería nuestro síntoma número uno, la presencia de la vergüenza. They were so uncomfortable with their nudity Así que estaban tan incómodos con su desnudez. that they went and got leaves and covered themselves. Así que ellos fueron y cosieron hojas para vestirse. That's number one. Ese es el primer síntoma. Number two, El segundo, if we look here, well, I'll have this brother read, verse 8 and verse 10. versículo 8 y 10 del mismo capítulo 3. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. So what you've got here is, God then comes in, his presence comes into the garden. Así que lo que tenemos aquí es que la presencia de Dios entra al jardín. In the past, Adam and Eve would be going toward him. Así que en el pasado, Adán y Eva iban hacia Dios. Now, they're going away from him. They're hiding themselves. Así que ahora ellos se están yendo en otra dirección, se están alejando de And Dios. then when God calls him and says, where have you been? He said, Adam said, I was afraid of you. Así que en otras palabras, lo que ellos están diciendo es que tenía miedo de ti, temor de ti. Symptom number two of the darkened soul, fear of God. El síntoma número 2 de una alma oscurecida es temor a Dios. There was no fear of God prior to the sin. No había temor de Dios después que pecó el hombre. And that leads us to verse 12. Y eso nos lleva al versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Now, Así que ahora, when Adam is confronted cuando Adán es confrontado by God, what does he do? por Dios, ¿qué es lo que él hace? In other words, have you eaten of the tree? Él lo que dice es que la mujer que me diste me hizo comer del fruto. So immediately Adam shrugs off, he diverts this to who? Whose fault is it? Así que lo que hace Adán es decir, bueno, ella fue la que hizo que yo cayera. Is the La mujer, woman. Read again. Lean de nuevo. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, It's the woman. It's the woman you gave me. es la mujer que tú me diste, Whose fault? quien me hizo caer. God's fault. Third symptom of the darkened soul. God is man's enemy. El tercer síntoma es que Dios es un enemigo. Now these aspects were immediate as soon as they ate. Así que estos aspectos fueron inmediatos, tan pronto ellos comieron del fruto. But we also need to study here, there's an expulsion from the garden. Así que lo que vamos a ver ahora es que hubo una expulsión del jardín. Now, this is particularly depicted in medieval art really bad. Así que esto es visto por algunas personas como algo
completamente malo. Because you have these pictures of Adam and Eve with their head down, and they're being made to leave the garden, and there's a sense about them that they feel bad about what they did. There's remorse. They're sad about what happened. Así que tenemos esta imagen de Adán y Eva con la cabeza abajo, pensando, bueno, ¿será que lo hicimos mal? ¿Hicimos algo malo? Because the idea is they'll convey in their artwork, they didn't really want to leave the presence of God. Así que la idea de esto es que ellos realmente muestra que no se querían ir de la presencia de Dios. Question. Pregunta, If God was now Adam's enemy, why did he not run out of the garden? si ahora Dios vendría a ser el enemigo de Adán, ¿por qué Dios no iba a sacar a Adán del huerto? Why didn't he? ¿Por qué no? Come on, you guys have had enough theology classes already. You got to know the answers to this. Why didn't Adam run out of that garden if in fact God was his enemy? ¿Por qué Adán salió del huerto sabiendo que Dios era su enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué salió? ¿Por qué no se fue de manera inmediata tan pronto pecó? Because he will die immediately. So He was what? they die immediately. That was They the- died immediately, Mhm. but because of that death, God was their enemy. Why didn't they run out? ¿Por qué no salieron corriendo de manera inmediata? If they didn't want to be near God and God was in the garden, why didn't they run out of the garden? He said that it's because they were not conscious about what they did. Oh no, they're conscious. All right. All right, here's Ellos the eran answer. conscientes. Write this down. If I ever come back, I'm going to test you on this. You have to know this. Ustedes saben esto. Voy a mostrarle algunos textos que demuestran. esta Let me cosa. repeat. You have to know this. Lo voy a repetir. Usted debe saber esto. Okay, the reason why they don't run out of the garden La razón por la que ellos no salieron inmediatamente del jardín is because they love the garden. es porque ellos amaban el jardín. In the garden, things were good. En el jardín todas las cosas eran buenas. Listen carefully. Escuchen con cuidado. They wanted the benefits of God, but they didn't want God. Ellos querían los beneficios de Dios, pero no querían al Dios de esos beneficios. They didn't want to leave the comfort of the garden. Ellos querían vivir ahí en el jardín. Consequently, the scripture says God had to drive them out of the garden. Así que, consecuentemente, lo que dice la Escritura es que Dios debió expulsarlos del jardín. This is the same problem that's present today. Ese es el mismo problema en el día de hoy. People want God's sunshine on them, His prosperity, the goodness, all the other things of blessing that we can think of, but they don't want God. Eso es lo mismo que ocurre el día de hoy. Todos quieren ese rayo de luz de Dios, quieren las bendiciones de Dios, la prosperidad, pero no quieren a ese Dios. The foolish heart, Romans 1, became darkened. Así que el corazón de un no creyente, como dice Romanos, se oscureció, se entenebreció su Now listen, entendimiento. this class is on the doctrine of man and sin. If I was here, you would have to be writing an essay on that question. Así que esta clase de hoy es acerca de la doctrina del pecado y si ustedes debieron responder esa pregunta, tenerla muy clara. Now, Ahora, in specific here, específicamente, Scripture says that the temptation la Escritura dice que la tentación that the serpent put before Adam and Eve que la serpiente puso al frente de Adán y Eva
was that in the day you eat of this fruit, you will be like God. La tentación que les puso a ellos fue la siguiente: en el día que ustedes comieran de eso, ustedes serían como Dios. This is the root of the problem of man. To this very day, the soul is darkened, and every person wants to be God of their own life. Esa es la raíz del problema del día de hoy. Todos quieren esas bendiciones de Dios, pero no quieren a ese Dios. Es el mismo problema. That's it. Every single person on the planet. Maybe I don't have to be the king over Colombia. I just want to be king over my own life. De hecho, ellos no dicen, yo quiero ser el rey de Colombia o quiero ser dueño de Colombia, sino que quiero ser el dueño de mi vida. I want to go, I want to come, I want to do, I want to be whatever I want, and I don't want anybody telling me what to do. Yo quiero ir, quiero venir, quiero hacer lo que yo quiera, pero no quiero que nadie me diga qué es lo que debo hacer. This is the root of what's known as humanism. Esta es la base, la raíz de lo que nosotros llamamos humanismo. This would be another test question. Así que hay otra pregunta. Now remember, when you see an ISM, however it is on the back of a word, you're dealing with a world and life view. Así que cuando ustedes vean una palabra que termina en ISM, en ismo, hace referencia a un punto de vista del mundo humanista. Humanism is the system of thought that attaches prime importance to human rather than to divine or supernatural. Así que este sistema de pensamiento tiene como primera importancia al ser humano como superior. Man is the sum of all things. Así que el hombre es el centro de todas las cosas. In brief, Godhood. Así que no importa Dios. That's exactly what we're dealing with. Eso es exactamente lo que estamos tratando. Es el mismo problema. When you have somebody that we're witnessing to and trying to bring them into the kingdom, Así que cuando tú hablas con alguien o le preguntas e intentas enseñarle el evangelio, the scripture says la escritura dice that we need to confess that Jesus Christ is Lord of my life. La escritura dice que debemos confesar de que Cristo es el Señor de nuestra vida. Okay? Now, in Spanish, you use the word Lord as Señor. It's Yes. pretty common in your language. It certainly isn't in North America. Así que en español nosotros utilizamos la palabra Señor en inglés Lord, en español es Señor, que es muy común en nuestro lenguaje español. Okay? But it needs to be defined, even in a Latin American context. Pero necesita ser definido incluso en el contexto americano. What does it mean to have Jesus as Lord or Señor of my life? ¿Qué significa decir que Dios es mi Señor, es el Señor de mi vida? ¿Qué significa? It means He's the boss. Significa que Él es el jefe, He's the controller. Él es el controlador de mi vida, quien controla mi vida. He's the sovereign over my life. Él es el soberano sobre mi vida entera. It means you can't just do whatever you want to do when you want to do it because you're subservient to God. Así que no vas a hacer lo que tú quieras hacer sabiendo que Dios es tu Señor. It's the renunciation of I want to be God of my own life to Jesus is the God of my own life. Es dejar de ser el Dios de nuestra vida, reconociendo que Cristo es el Dios de nuestra vida, es el Señor de nuestra vida. It all goes back to the garden. Y volvemos nuevamente a este ejemplo, Why do they want to be the God of their own life? porque ellos no quieren a Dios en su vida. Because that was the root of the first temptation, and it's still there today. Porque esa es la raíz de la primera tentación y está todavía vigente en From the nuestros días. moment you become converted to Christ, Desde el momento que te convertiste como creyente to the day you take your last breath on the planet,
hasta el día que tomes el último respiro en esta tierra, the work of the Holy Spirit is trying to convince you you are not God of your own life. el trabajo del Espíritu Santo todo el tiempo será decirte a ti que tú no eres el Señor o amo de tu vida. You know, we get into these situations here where Esa ahorita. you know what you guys need? You need a cleaner for this board. There's a spray you gotta put on it. Okay, so that's my life. Así que esa es mi vida. Okay? Jesus is Lord of my life. Jesús es el Señor de mi vida. It should be everything in my life. Debe ser todo en mi vida. But here's what we do. Jesus is Lord of my life. I just want a little part of it. Pero miren lo que hacemos. El Señor es el dueño de mi vida, pero miren esto. I just want to spend my money the way I want to spend my money. Yo quiero pensar en lo que yo quiera pensar. I want to look at whatever I want to look at when I'm on my phone. No quiero pensar en lo que debería pensar. I'm not high on having to drag myself out of bed on a Sunday morning to make it to a church service. No, no pienso en que sea malo que yo venga de vez en cuando al servicio de los domingos. I am tired when I come home after work. I don't want to have to be teaching my kids about following Christ. No me importa si después que llego del trabajo no le enseño a mis hijos acerca de la palabra de Dios. You see, we all have this stuff that goes on here. Todos hacemos estas cosas. And part of the sanctification process, which begins the moment we're converted until we die on the planet, Así que el trabajo de la santificación inicia desde el momento que nos convertimos hasta... these things are being attacked by the Spirit and made known to us through sermons, classes like this, your own personal study and reading. Así que el trabajo de la santificación, el proceso de la santificación inicia desde que nosotros nos convertimos hasta el final de nuestros días. Por tanto, el trabajo del Espíritu Santo sería quitar todas esas cosas y lo va a hacer a través de sermones, prédicas, venir aquí a la iglesia. Now, none of us in this life have a completely clear circle by the time we die. Así que tan pronto nosotros muramos, vamos a tener algunas partes oscuras. That happens in eternity. Eso ocurrirá en la eternidad. But Pero the longer you're a Christian, you should be able to look over your shoulder and you should be able to say, well, I'm not where I ought to be, but I know for sure I'm not what I was. Pero lo que nosotros debemos hacer como cristianos es simplemente mirar hacia atrás. Ok, debo mirar hacia adelante. No soy lo que debería ser, pero voy a hacerlo. Now, what I want you to see in these earlier chapters of Genesis as well, it wasn't just the sin that took place with Adam and Eve and then the rejection from the garden. I want you to see there is a progression of sin that results from the garden. Así que lo que quiero que ustedes vean es en Génesis es que la progresión del pecado después que ellos murieron. Okay, so this is chapter Espiritualmente. 3. What happens in chapter 4? Eso es capítulo 3, pero ¿qué pasa en el capítulo 4? Now, the very next chapter, Cain kills his brother. Así que en ese capítulo siguiente podemos ver lo siguiente. Now, Cain's name, he was given his name means gotten. Podemos ver a Caín, que su nombre significa recibido, dado. It's an exclamation on the part of Eve. I have gotten a man from the Lord, chapter 4, verse 1.
Es la exclamación de Eva que dice, he recibido varón del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 1. Cain was probably given this name because Eve thought this boy would be the deliverer. Caín probablemente recibió este nombre porque Eva pensaba que este hijo iba a representar a un libertador. It was exactly the opposite. Pero fue exactamente lo opuesto. He actually was of the wicked one. Así que, de hecho, fue el maligno. Look at 1 John chapter 3 verse 12. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. He was of the evil one, so it was a great disappointment. Así que él era del maligno. By contrast, she has another boy. His name is Abel. Pero contrario a eso, Eva tuvo un hijo llamado Abel. Abel's name means a vapor. El nombre de Abel significa vapor, aliento. And the name indicates the fragile nature of the people of God. Así que este nombre indica que o representa la naturaleza frágil del pueblo de Dios. It can also mean, at the same time, vanity, Al mismo tiempo se traduce como vanidad, which could suggest by the time of Abel's birth, lo que sugiere que al mismo tiempo significa Eve had become thoughtfully aware of the impact of God's curse upon the world. de que Eva estaba completamente consciente del impacto de la maldición de Dios en el mundo. In other words, the world was subject to vanity. En otras palabras, el mundo estaba sujeto a la vanidad. Okay, listen to Paul, chapter 8, verse 20 of the book of Romans. Así que escuchemos ahora a Pablo en Romanos 8:20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Okay, so the creation was subject to futility. Así que la creación fue sujeta a la vanidad. I mean, everything became futile. It's vain. It's vanity. Habla acerca de la vanidad, fue completamente sujeta a la vanidad. All right. Now, Adam and Eve are forced out of the garden. Así que Adán y Eva fueron forzados a salir del jardín del Edén. They are forced out by God. Ellos fueron forzados por Dios. Now, which gate did they go out? Así que el día que nosotros salgamos, corrijo, así que ¿hacia qué dirección le dijo Dios que saliera? Come on. Wake up here. Levántense, despierten un poco, piensen. Which gate were they ejected? ¿Hacia qué puerta o hacia qué lugar les dijo Dios que salieran? East. They were ejected out of the eastern gate. Chapter 3, verse 24. Let's read it. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Okay, so he's ejected out of the eastern gate. Así que fueron sacados para que salieran por esa puerta, la puerta del oriente. And then there's a divine being, an angel, is placed there at the gate with a flaming sword. Así que un querubín fue puesto allí con una espada encendida. Okay, so the messaging here is this. Así que el mensaje allí es este. Listen, Escuchen, there is no way Adam, no hay ninguna forma que Adán, through his own effort, con su propio esfuerzo, was going to get past that angel. pudiera pasar a través de ese ángel. He wasn't going to build a ladder
big enough to go over that wall. Así que él no tenía la fuerza para derribar a ese querubín y nuevamente entrar. The signaling is this. La señal allí es esta. Man would never get back into the presence of God through his own work or through his own effort. El hombre nunca regresaría a Dios a través de sus propias obras, a través de su propio esfuerzo. It could not happen. Eso todavía sucede. So that's devastating. There's no way then through the covenant of works, being good, trying to get back into that presence of God. It can't happen. Así que en ocasiones se piensa de que el llegar a Dios a través del pacto de obras es bueno. And yet people think this all the time. Are you going to heaven? Yeah. Why? Well, I'm a pretty good person. Y eso es lo que piensa la gente. Le preguntamos y lo que dice, bueno, ok, sí, yo voy a ir al cielo, soy buena persona. Now, the next chapter is chapter 4. We already read about Cain. He kills his brother, right? El siguiente capítulo que vamos a leer es el donde habla acerca de Caín. Look at Genesis chapter 4, verse 16. Génesis 4:16. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Which direction are they going? ¿En qué dirección fueron ellos? Okay, they're going east, right? Fueron al oriente. Now look at the sons of Noah. Skip over to chapter 10, verse 30. Así que veamos ahora los hijos de Noé en Génesis 10:30. Dice, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Cefar hasta la región montañosa del oriente. Which direction are they going? ¿En qué dirección fueron ellos? All right, let's continue with Noah's sons. Chapter 11, verse 1 and 2. Sigamos con Génesis 11, versículo del 1 al 2. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Which direction are they going? ¿Hacia qué dirección fueron? Let's talk about Ishmael. Chapter 16, verse 12. Hablemos acerca de Ismael, Génesis 16:12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y de delante de todos sus hermanos habitará. Which direction is he going to live from his brothers? ¿Hacia qué dirección fue? Aquí quiero puntualizar que la versión que está utilizando el pastor es una versión en inglés. Por tanto, en inglés aparece en ese texto, dice, y habitará separado al oriente de todos sus hermanos. ¿Hacia qué dirección fue? Al oriente. Okay. Now let's talk about Isaac. Así que hablemos ahora acerca de Isaac, Génesis 25, verse 6. Génesis 25:6. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. See that? They're heading eastward to the land in the east. ¿Pueden ver eso? En todos estos textos vemos que se fueron siempre hacia el oriente. How about was that descendants of Ishmael? What did you just read? 25:6 or 25:18? 25, okay. Génesis 25:18. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en la presencia de sus hermanos. Okay. What is the writer
signaling to the reader? ¿Cuál es la señal que está poniendo el escritor hacia los lectores? What's the meaning here? ¿Cuál es el significado de esto? The last you were teaching us, you were talking about that the man was apart from God several times, just like a process. So, Can I cover this in covenant theology? que eso se dará en la teología del pacto. Eso es un aporte, ¿no? Okay, yeah, one more. Bien. En Mateo 24-27 pregunto, ¿qué relación tiene cuando dice, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del hombre? Entonces pregunto si tiene alguna relación de que como el hombre fue expulsado hacia el oriente, se está describiendo el ocaso a través del pecado, el ocaso del hombre, pero en esta venida de Cristo se está viendo es ¿Cuál es la surgimiento. relación de ese texto con lo que él está mencionando? Exactamente, con la venida de Cristo, que Cristo aparece del oriente, todo lo contrario, ¿sí me entiende? Ok. ¿Es Mateo qué? 24, 27. 24, 27. 27. Aquí está señalando de que, bueno, de lo que se viene hablando es que el hombre fue expulsado hacia el lado del oriente, ¿verdad? Entonces estamos viendo como un ocaso en el caso del hombre, pero aquí en Cristo viene como un surgimiento o no sé, una señal. ¿Qué relación tiene ahí con eso? Okay, he's asking about Matthew chapter 24, verse 27. So, what is the relation between this verse and what you are saying? Matthew 24:27. Yes. If it is the same or there is another context. This is just it's part of the Olivet Discourse. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom, various places. Is that what you're talking about? 24, 27. 27. Yes. Yeah. No. No. There's a mirrorism there, chapter, verse 27. As far as the east is from the west, it's just saying that when God's judgment occurs, it'll fill the sky. There's no significance there with what we're talking about right now. No hay un significado o una relación con lo que él está mencionando ahora. Él simplemente está mencionando que, como el texto dice que será desde el oriente hasta el occidente, está mencionando de que será en toda la tierra, que toda la tierra. The Matthew text is just saying it's going to fill the sky. Lo que Mateo quiere decir es que eso simplemente va a llenar el cielo, se va a ver en todo el firmamento. What I want you to see here about this Genesis refrain, they left out of the eastern gate. They moved east or eastward. Lo que yo quiero que ustedes vean en todos estos textos que hemos hablado es el lugar hacia donde salió Adán y Eva. Siempre fue al oriente, al oriente, de ese lado. See, if this is the gate, and it's the eastern gate, and they're ejected from this gate, and they're continuing to move eastward, what does that tell us? Si esta es la puerta por donde ellos salieron y siempre van hacia esta dirección, ¿qué es lo que eso nos dice? It means that Adam not only fell, but his prodigy continued to fall. Lo que eso nos quiere decir es que Adán realmente falló constantemente y por eso iba alejándose cada vez más. In other words, the more man migrated, the further from God he became. Así que lo que menciona este punto aquí es que la ley moral del hombre comenzó a deteriorarse cada vez más, a irse más de esa imagen a la cual fue creada. How bad could it be?
¿Qué tan mal puede ser eso? Pretty bad. Bastante mal. It was the fall and then the evidence of a continuing falling. That's what the writer is signaling to us. Fue la caída y fue la muestra de una caída constante. Eso es lo que el escritor quiere resaltar en este punto. Okay? ¿Ok? This is we're just beginning, the doctrine of sin. Esto es apenas el inicio de la doctrina del pecado. Now, this would be a great essay question. Así que hay una pregunta. You know, the question would be something like this. La pregunta es esta. Demonstrate from the opening chapters of Genesis why man continued to fall in his sin. Demuestre en los versículos, en los primeros capítulos de Génesis, por qué el hombre continúa pecando. Okay, we'll take a break and then we'll come back. Vamos a tomar un break y luego regresamos. I need you. In the portion of our course that's dealing with the doctrine of sin, En esta porción del tema que estamos tratando acerca del pecado, the last lesson we looked at, we noted the impact that what happened in the fall and the impact of that on humanity. lo que vamos a tratar ahora es el impacto que tuvo eso sobre la humanidad, la caída. Now, what happens is that Moses, who's the writer, Lo que sucede aquí es que Moisés, como el escritor, begins to make a contrast between the people of God and the people of the world. lo que quiso hacer Moisés es un contraste entre la gente, el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. Now, this could be subtitled what's called seed theology. Esto puede ser nombrado como la... Sorry, could you repeat the last word? Seed theology? Seed. Seed is like something you put in the ground, you plant it, it grows up. Okay. Esto es llamado la semilla de la semilla de la teología. You remember in the garden, when the judgment comes down on the serpent, Recuerden, en el jardín del Edén, God says, I'm going to put an enmity or a hostility between you and the woman. recuerden lo que ocurrió después de la caída, que el Señor dice que iba a poner enemistad entre tú y la simiente. Remember, the woman believed Satan's word over God's word. Recuerden que la mujer sabía cuál era lo que iba a ocurrir debido a esa caída y lo que Dios iba a hacer. I'm going to put Después. enmity between you and the woman and between your seed and his seed. Voy a poner enemistad entre ti y la serpiente y voy a poner enemistad también entre tu simiente y la simiente de ella. And then we have the first evangelical good news, the only thing that's there, he will crush your head and you will bruise him on the heel. Así que tenemos aquí el primer rasgo, la primera semilla del Evangelio. So someone is coming. Así que la mujer tiene en cuenta, alguien va a venir. We don't know his name, No sabemos su nombre, we don't know when, no sabemos cuándo and we don't know how he's going to do it, y no sabemos cómo va a ocurrir. but he's going to deal a death blow to Satan. Así que lo que sí sabe es que va a hacer algo en contra de Satanás. Okay? But I want to come back to this point about his seed and your seed. Así que lo que quiero que vean ahora es este punto de la serpiente, la simiente de la serpiente y tu simiente, en el caso de la mujer. This is what develops through chapter 4 and chapter 5. Esto es lo que se desarrolla en el capítulo 4 y 5. What this is showing is, from this moment forward, there's only going to be two kinds of people on the planet. Así que lo que esto nos señala es que hay dos tipos de personas en el planeta. Nationality isn't going to matter. La nacionalidad no importa, Race isn't going to matter. la raza no importa,
There's going to be the seed of the serpent and the seed of the woman. Así que lo que hay que tener en cuenta es la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Stated differently, the lovers of God versus the haters of God. En otras palabras, los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Okay, so if you look at chapter 4 of Genesis, Así que si buscamos Génesis capítulo 4, we begin to see this contrast between the descendants of Cain and the descendants of Abel. así que si vemos este capítulo podemos ver un contraste entre la descendencia de Caín y la descendencia de Abel. Now, notice under Cain, point number 1. I have this all up on the board for you. Así que punto número 1, aquí está en el tablero. Okay, so we're talking about the two people, Cain and Abel. Así que estamos hablando de dos personas, Caín y Abel. Cain, on his side, he's a settled agriculturalist. Así que Caín en su simiente era un agricultor sedentario. That means he raises crops, he raises animals, but he stays put. Así que eso quiere decir que él cuidaba a los animales, pero siempre se quedaba allí. Abel, on the other hand, the scripture notes, is a shepherd and he's a nomad. Así- He wanders. Así que la escritura describe a Abel como un pastor nómada, un pastor de ovejas, pero que era nómada, que siempre estaba en diferentes lugares. Point number 2. Punto número 2. In regards to Cain, his religion is disapproved. De acuerdo a Caín, su religión fue desaprobada. You see that in chapter 4, verses 4 and 5, whereas Abel's religion is approved. Vemos eso en el Génesis capítulo 4, pero de parte de Abel, su religión fue aprobada. Then we see, in regards to Cain, he's accused in verses 6 and 7. Vemos entonces de parte de Caín que él fue culpable, eso lo podemos ver en el capítulo 4 de versículos 6 al 7, Whereas Abel is found innocent. mientras que Abel fue hallado inocente. In the case of Cain, you remember, after he is confronted by God for killing his brother, Así que en el caso de Caín, después que mató a Abel, Cain says, my punishment is too great. He's worried he's going to be put to death. God put a mark on him to protect him. así que de parte de Caín, después que él asesinó a su hermano, dice la escritura que Dios puso una marca en él. Prior to the flood, there is no death penalty for murder in the first degree. Aparte de eso, no había una pena de muerte para el asesinato en los primeros tiempos. Now that changes in chapter 9 when Noah comes down off of the ark and lifts up an offering. Eso cambia unos capítulos más adelante. The moratorium on murder stops. If murder happens in the first degree after the flood, the person's life is forfeited. Así que si alguien asesinaba a otro después del diluvio, iba a recibir las consecuencias. At that point, God gives the power of life and death to the state. Así que Dios le dio el poder de la vida y de la muerte antes de ese estado. He doesn't give it to the church. The state has the power of life and death. Así que en ese estado tenían ese poder de la vida y de la muerte. All states, all governments, all over the planet, the first thing that they're responsible for Todos los gobiernos, todos estos estados, is the protection of the innocent and the judgment upon those who are guilty. así que eran culpables todos aquellos que cometían ese pecado. In other words, they're responsible to keep law and order. Así que, en otras palabras, había una responsabilidad de cuidar a todos ellos. But prior to the flood, Cain is protected. Even though he's a sinner, he's protected by God. Después de ese hecho de Caín, Caín es protegido por Dios. In the case of Abel, he's not protected. En el caso de Abel, él no estaba protegido por Dios. Then we know that Cain becomes a city builder. Chapter 4, verse 17. Podemos ver también que Caín fue un constructor de ciudades. By that time, Abel is
dead. Pero al mismo tiempo, para ese momento, Abel ya estaba muerto. And finally, Finalmente, Cain, in building a city, he wants to build a name for himself. así que cuando Caín construía las ciudades, él quería poner su nombre a estas ciudades. But as opposed to Abel, Abel by that time is dead. Pero para Abel, para ese tiempo, estaba muerto. Okay, so what you see here is Lo que vemos aquí es lo siguiente, the contrast. un contraste. Okay, now watch this, because it has to do with the proliferation of sin. Así que debemos ver lo siguiente porque eso hace referencia a la proliferación del pecado. The original cultural mandate that was given to Adam in chapter 1 El mandato principal que se le fue dado a Adán, en capítulo 1, finish my sentence. sorry. Finish my sentence. Could you, Finish, just say it. Finish my sentence. ¿cómo? I just want you to say, finish my sentence. Okay. Terminen la oración. Okay. Now I lost my train of thought. Be fruitful and multiply and Sean fructíferos y multiplíquese y what else? terminen la frase. ¿Y qué más? Subdue. Subdue. No, not subdue. No es sojuzgar. Be fruitful and multiply and Sean fructíferos y ¿cuál es la respuesta? be fruitful and multiply and fill the earth. Y llenen la tierra. Okay. Does it say be fruitful and multiply and fill the city? Así que eso quiere decir que multiplíquese y llenen la tierra. See, God's design was that mankind should spread out, not congregate, not become city dwellers, and fill the earth. Así que lo que el Señor quiere decir en este punto es que no es que hagan pequeñas ciudades, hagan pequeños lugares, sino que llenen toda la tierra. Abel is a nomad. He's wandering. They're going over the parts of the land. Abel era un nómada, estuvo buscando en todos lugares, corriendo de aquí para allá. Cain ends up building a city. Así que Caín, en este lugar, él construyó una ciudad. Cain builds a city and wants to name it after himself. Así que él construyó una ciudad y le puso su nombre a esta ciudad. Okay? Wickedness in humanity always increases when mankind comes together. La maldad la maldad siempre aumenta cada vez que el hombre se junta. Now listen carefully. All of mankind is sinful, Escuchen claramente, todo el mundo es pecador, but typically the greatest evidence of wickedness is in the cities. pero tengan esto en cuenta, la mayor muestra de pecado se puede ver en las ciudades. Isn't that true? ¿Es eso cierto? Yeah. The more mankind is gathered together, the more the wickedness proliferates. Entre más el hombre esté cerca el uno al otro, más se va a ver la pecaminosidad. Notice here, though, that the vocation of Abel is that he is a shepherd. He's a sheep herder. Noten esto, que la vocación de Abel era ser un pastor. Now, who were the first people that were
reading or hearing about Genesis chapter 1 through 50? ¿Quién fue la primera persona que estuvo escribiendo y hablando acerca de Génesis? Who were the first ones that were hearing about this? ¿Quién fue la primera persona? Okay. Set. No. No. Okay. You guys need to have this. Now listen. Moses is the one who's writing this. Moisés es el escritor. Okay? He's writing this after the nation of Israel is delivered out of where? Moisés fue el escritor de este libro, pero él escribió eso después de la liberación de Egipto. From Egypt, right? Okay. This is written for two reasons. For the first generation of Jews that are coming out of Egypt, and it's being written also for the second generation that's to be going into the promised land. Esto fue escrito primeramente para las personas que acababan de salir de la tierra, pero también para aquellos que iban hacia la This tierra. has meaning to them. Hay significado en eso. Okay, look at this. Miren lo siguiente. Again, in Cain's situation, he's a city builder. En el lado de Caín, él era un constructor de ciudades. Who else were city builders? The Egyptians were city builders. ¿Quiénes fueron los constructores de ciudades? Los egipcios también fueron constructores de ciudades. Cain desired to build a name for himself. Caín quería una ciudad que tuviera su nombre. The Egyptians named their cities after themselves. Their kings. Los egipcios también hicieron ciudades que tenían sus nombres. There is arrogance and murder by Cain. Había arrogancia y asesinato en Caín. The Egyptians arrogantly oppressed the Israelites. Los egipcios de manera arrogante oprimían al pueblo de Israel. The more the city dwellers progressed, it increased in evil and sophistication. Entre más el pueblo estuviera junto, habría más sofisticación. And the Egyptians were the same. En los egipcios ocurrió lo mismo. So the message for the first generation of Israelites coming out, the ones who walked behind Moses through the walls of water, the message is for them, don't go back. This is where you came from. These are the people groups that were part of Cain. This is not where you need to be. El mensaje central de este punto es el siguiente. Para aquellos que salían de la tierra, eso les quería decir que ustedes no tienen que ir a ese lugar, sino que deben seguir hacia este otro lugar, el cual es la tierra prometida. Okay? Then consider the Sethite line. Así que consideremos la genealogía de Seth. A number of them walked with God in chapter 5. Algunos de ellos caminaron con Dios, capítulo 5 de Génesis. A number of them had humble words. They were Algún- humble. They weren't trying to build a name for themselves. Algunos de ellos eran humildes, no trataban de construir ciudades con sus nombres. And Noah was born to bring deliverance and rest to them, chapter 5, verse 29. Y Noé nació para traer libertad y descanso al pueblo de Dios. So then you come to the Israelites. Así que ahora vamos a hablar acerca de los israelitas. Some of them were faithful to God, and they were walking with Him. Algunos de ellos seguían buscando esta justicia. The Israelites were looking to God for rest. Algunos de ellos, israelitas, tenían a Dios como descanso. And like Noah, Moses was born to bring deliverance to them. Y en el mismo sentido que Noé, Moisés nació para traer libertad y descanso al pueblo. So the message here is Así que el mensaje aquí es el siguiente. to the first generation. Do you remember this? Did the first generation that came out, ¿Recuerdan esto? La primera generación que salió. were they glad about it, or did they want to go back? ¿Ellos estaban claros acerca de eso o ellos querían regresar? We should have gone back. Ellos querían regresar. Moses is teaching them, you don't belong back there. La enseñanza de Moisés es que ustedes no pertenecen a ese lugar. You need to go to the promised land. Ustedes necesitan ir a la tierra prometida.
But remember, that first generation that comes out, they all die. Pero recuerden, esa primera generación, de esa primera generación todos murieron, Except for two. excepto por dos. For 40 years, they're conducting a perpetual funeral service in the camp of Israel as the first generation dies because of its unfaithfulness. Por 40 años hubo un funeral muy grande y de la misma forma en el pueblo de Israel. Now we got the second generation. Así que ahora tenemos a la segunda generación. These are the little kids that came along with their moms and dads holding their hands, walking through the water, or those who were born actually in the desert. Así que ahora tenemos a la segunda generación, aquellos niños que iban agarrados de sus madres cruzando el mar. They don't remember what Egypt was like because they weren't there when they were old. Ellos no recuerdan porque salieron de aquel lugar porque ellos no estaban en ese lugar. So the message for them is Así que el mensaje para esto es, they're being challenged. They were shepherds and nomads, but they're being challenged. They have to become soldiers. así que ellos eran, sorry, I know. Soldiers. Fighting. Ellos deberían no ser pastores, sino que ahora convertirse en soldados. So they're being convinced why they should pick up arms and forcefully take the promised land. Así que ellos ahora deberían estar convencidos por qué no debían ser pastores, sino que ser unos soldados e ir a la tierra prometida. Which direction were people falling away from the Lord? ¿Qué dirección tomaban ellos para ir al East, Señor? East, right? El este, correcto. When Israel goes and begins to take its march into the land, it goes exactly the opposite direction. Así que la dirección que tomaban entonces los israelitas era la dirección opuesta. Okay? You were shepherds, you were nomads, Si eran pastores nómadas, but you belong in the promised land. pero pertenecen a la tierra prometida. Now, keep in mind as well that Abel was a shepherd. Did the Egyptians think that was a great vocation? Tengan en cuenta esto, si Abel era un pastor, los egipcios no tenían esto en cuenta como algo bueno. They hated shepherds. Ellos maltrataban y castigaban a los The pastores. Bible says they loathed them. La Biblia dice que ellos los maltrataban fuertemente. Abel's a shepherd. Abel fue un pastor. The Israelites are nomadic shepherds, Los israelitas fueron pastores nómadas and they're going in the promised land to become shepherds. y iban hacia la tierra prometida siendo unos pastores. Who else was born to be a shepherd? ¿Quién nació para ser pastor? Who were the first people that the angels came to declare that he was born? ¿Quién fue la primera persona que los ángeles declararon que habría de nacer? Shepherd. Pastor. You remember that? They were out in their fields, and the heavens lit up. Today in the city of David, a Savior is born. La escritura menciona de que había un Salvador que iba a salvar a su pueblo. Okay, so all of this messaging, Así que todo este mensaje how do we apply this now in our own lives? debemos ahora aplicarlo en nuestra propia vida. The application is La aplicación es there's only two kinds of people in the world. que solo hay dos tipos de personas en el mundo. The people in the world are want to be sophistication, build a name for themselves. Aquel tipo de personas que quieren sofisticación, que edificios grandes estén a su nombre, Build their own kingdoms. construir su propio reino. But Christians, Pero los cristianos, who wants to be a Christian? ¿quién quiere ser un cristiano? You know, we're all marginalized.
Todos somos marginados. A lot of times we're not focused on just getting bigger houses and more money and more things. En otras palabras, nosotros no estamos pendientes a tener más dinero, llenarnos de cosas. We understand there's more to life than material things. Nosotros entendemos que hay unas mejores cosas que las cosas materiales. So what we've got in the opening chapters of Genesis is not only the introduction of sin, but the progression of sin, and as we see it, interface between the seed of the woman and the seed of the serpent. Lo que quiero mencionar en todos estos textos que ya hemos hablado es el progreso que ha tenido el pecado hasta mostrarse en esa batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Jesus, the great shepherd, would come down through a long line of shepherds that go all the way back to Abel. Jesús es aquel pastor que vino de esa genealogía de muchos pastores. But just like Abel's life, it was like a vapor. It's very easily missed and it's gone. Pero solo en Abel vemos que es el único que se desvanece, se In acaba. this life, often Christians lose. Frecuentemente en la vida de los cristianos, We understand we're not going to establish the kingdom of God with arms, guns, swords. frecuentemente en la vida del creyente hay muchas luchas, hay muchas batallas. We're working for a kingdom that is not of this world. Estamos trabajando por un reino que no es de este mundo. The world doesn't understand that. El mundo no entiende eso. They never have understood that. Ellos nunca lo han entendido. For them, now is all that counts. Pero ahora eso es lo que cuenta. Okay, any questions on that? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Okay, now I want to review Quiero ahora que vean the Westminster Confession, the definition of sin, lo que dice la Confesión de Westminster acerca de la definición del pecado. Now, there are many Reformed documents that come out of the Reformation period. Hay muchos documentos reformados que hablan acerca de este punto. Now, quickly, let me give them to you. Más tarde hablaremos de ellos. There was the Belgic Confession of 1561. Vemos la Confesión belga de 1561. It was the beginning of what became known as traditional doctrinal order of the Reformed systematic theology. Que fue el comienzo de lo que llegó a conocerse como el orden doctrinal tradicional de la teología reformada sistemática. That was followed by the Heidelberg Catechism in 1563. Eso fue escrito por, bueno, también podemos ver el catecismo de Heidelberg. It is known because it has more proof text than any other catechism because its authors wanted it, quote, to echo the Bible. Este documento tiene más textos prueba que cualquier otro porque sus autores lo que buscaban era que este documento fuera en un eco de la escritura. Next came the Second Helvetic Confession, 1566. Ahora tenemos a la segunda confesión helvática de 1566. Its origins began in 1563. Se originó en 1563. The idea here was to harmonize Reformation teaching by providing a common Swiss confession. Su objetivo era armonizar todas las enseñanzas de la Reforma para que proporcionara una confesión común al pueblo suizo. Even Martin Luther appreciated that confession even though he had differences of opinion regarding communion. Incluso Martín Lutero tenía apreciación en esto a pesar de no observar o estar en desagrado de que no había una presencia real de Cristo en la Santa Cena. A second edition was originally done by Heinrich Bullinger.
La segunda edición de este texto fue escrita por Henry Bullinger and it was approved for Scotland, Hungary, Poland, and elsewhere. y fue escrita para Escocia, Hungría, Polonia y It cualquier was otro understood lugar, as a compact manual on Reformed theology. el cual es conocido como un manual compacto de la teología reformada. Then came the canons of Dort, Luego tenemos a los cánones de Dort, 1618 to 1619. desde 1618 a 1619. These are popularly known as the Five Articles against the Remonstrance. You know them as, generally speaking, the 5 points of Calvinism. Es conocida popularmente como los 5 puntos en contra de los remonstrantes. This was a synod that was held in the Netherlands, Este fue un sínodo que se llevó a cabo en los Países Bajos, and that was the official condemnation down on the Arminians. la cual llegó a ser una condenación oficial en contra del arminianismo. Then came the Westminster Confession of Faith, Siguiente tenemos la Confesión de Westminster, okay, and its catechisms that was begun in 1643. It was completely finished in 1646. y tenemos a sus catequismos que fueron iniciados y terminados desde el 1647 al 1648. And the catechisms of the confession were finished in 1648. Y la confesión fue terminada alrededor de 1643. Think of the Westminster Confession as the dad, Miren la confesión de Westminster como and then there are two sons, que hay the larger Dos partes. catechism and the shorter catechism. el catecismo menor y el catecismo mayor. It was the latest and most influential documents of the post-Reformation period. Fue uno de los documentos más reconocidos de la tradición reformada. The assembly was called in 1643. Its original task was to revise the 39 Articles of the Church of England. El trabajo original o la tarea original fue revisar 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Now, the only thing that followed this Lo- was the Baptist Confession of 1689. Lo que quiero que vean es la confesión que fue escrita. The Baptist Confession of 1689 is largely the Westminster Confession, except it only has believers' baptism in it. La confesión de Westminster fue escrita unos años después que la confesión bautista. Now, we note this because it says, Lo que quiero que noten es lo siguiente. Joel Beeke writes on this. Joel Beeke habla acerca de esto. He says that the Westminster Confession of Faith Él dice, la confesión de Westminster represents a high point in the development of federal theology. representa el punto culminante del desarrollo de la teología federal. That is what I introduced you to in the first lecture. Eso es lo que quise introducirles en la primera lección. Federalism refers to Adam as the representative of the human race. El federalismo habla acerca de que Adán es el representante de la humanidad. On the one hand, Adam comes as the federal head of the race, Y en primera mano, Adán es el primer representante de la raza humana. Jesus comes as the second Adam, Jesús vino como el segundo Adán, who's federal head of the elect. como la cabeza federal de los elegidos. So that's a big distinction that's there. Eso es una gran distinción allí. Beeke continues. Joel Beeke continúa. The inner dynamic is powerfully covenantal. El punto interno dinámico de esta confesión es pactual. And the Westminster Confession is divided into 33 chapters, La confesión de Westminster está dividida en 33 capítulos and it covers the whole range of Christian doctrine. y cubre cuidadosamente toda la doctrina cristiana. And it thoroughly deals with the doctrine of sin. Y realmente trata también la doctrina del pecado. Okay, I want you to translate that. Ya. Start with the Westminster Confession, go through that, then we're going to do the shorter catechism, and then we're going to do learning. Ok.
La Confesión de Westminster de 1647. Dice, de la caída del hombre, del pecado y del castigo. Nuestros primeros padres, seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Quiso Dios, conforme a su santo propósito, permitir este pecado habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. Por este pecado cayeron de su rectitud original y perdieron la comunión con Dios, y por tanto quedaron muertos en el pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Continue with it. Now, we're going to continue. We've got the catechisms. And remember, a catechism is designed question and answer, and then there's usually scriptures that are supporting. Recuerden que los catecismos están hechos de una manera en que hay una pregunta, una respuesta y tienen sus textos de prueba. You should be using this in your families. Deberían usar esto en su casa con su familia. Okay, so if you just took for your devotional times, Así que si tú solo hablas acerca de tu tiempo devocional, even just the shorter catechism, take 1 or 2 questions a night. incluso puedes hacer uso de los catecismos en la noche, hacer preguntas. I think the shorter catechism has 186 questions. Así, creo que el catecismo tiene alrededor de unas 100 y algo preguntas. You get all the way to the end, and then you repeat. Puedes llegar al final y nuevamente empezar. Now, if you do that, Así que si tú haces esto, I can't guarantee when your kids grow up at age 18 if they're going to follow the Lord. así que yo te garantizo que si tú haces esto, tus hijos cuando crezcan van a tener el temor del Señor y van a seguir al Señor. But I can guarantee if you do this Pero no te puedo garantizar que si no haces esto, until they're 18, hasta que ellos lleguen a la edad de 18, they're going to know exactly what they left. ellos no van a saber exactamente qué fue lo que pasó. And if Sí. they stay, Y si ellos siguen en eso, they're going to know what they're staying for. ellos van a sorry, could you repeat the last word. If they leave, they're going to understand Mhm. what they left. If they stay, they're going to understand why they're staying. Si esto no se lleva a cabo, si no se hace, ellos no van a entender el motivo por el cual han nacido. You know, a lot of times parents are like, I don't know what to do with devotions with my kids. I don't know what I should be doing. Ustedes saben esto, muchos padres dicen, pues yo no quiero gastar tiempo con mis hijos, un rato devocional. The expression in English is, you don't have to reinvent the wheel. La expresión en inglés es que yo no quiero reinventarme. You already have it. It's right here. Todo está escrito, ahí está. This was designed to teach kids. Esto fue diseñado para enseñar And it's a going los to cover niños. words like your kids should know, like atonement, Esto está diseñado para que palabras como el castigo, propitiation, la propiciación, sanctification, la santificación, justification, la justificación, adoption. la adopción. You should be able to give a test to a 16-year-old, ask for definitions of those words, and if you've done your job, they should be able to answer it. Está diseñado para que los niños puedan entender estas palabras y tiene sus textos de prueba, así que puedes darle a tus hijos tareas para hacer con estas preguntas. Young people are leaving the evangelical church of North America by the thousands. Los jóvenes que vivieron en Estados Unidos, In large part, they don't know what they believe ellos no saben en lo que creen, because their parents didn't teach them, porque sus padres nunca le enseñaron esto. and their churches didn't teach them. Incluso en sus iglesias tampoco les enseñaron esto. You know, the illustration I give on this La ilustración que quiero para esto es is a cake. That sister makes cakes, you know, she's here. okay, es como un pastel. Okay? The best that your church is going to do in
teaching your kids is the icing on the cake. Lo mejor que puede hacer la iglesia en ese pastel es simplemente la crema que tiene el pastel. It's the parents who mix the batter and bake the cake. Son los padres los que realmente hornean y hacen ese pastel. But all too often, the whole understanding of this is the parents are like, I just got to get my kid to church. That's it. Pero el pensamiento de muchos padres es el siguiente: yo simplemente quiero traer a mis hijos a la iglesia. Eso es todo. It doesn't work. Así no funciona. Okay? So, listen to the catechism now. This is a shorter catechism. Question, answer. Question, answer. Then we'll do this longer. Veamos ahora el catecismo menor. Dice, pregunta 13. ¿Permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? La respuesta: dejados a su libre voluntad, nuestros primeros padres pecaron contra Dios y cayeron del estado en que fueron creados. Romanos 5:12, Génesis 3:6. ¿Qué es el pecado? Pregunta 14. El pecado no es conformarse a la ley de Dios o desobedecerle. Romanos 4, versículo 15, Santiago 2:10, Santiago 4:17 y Primera de Juan 3:4. Sorry, Pastor. Continue with the other. That's it. Yes. Did you I'm do done. that? I'm done. Okay, now do the larger. Okay. Catecismo Mayor. Pregunta 21. ¿Permaneció el hombre en aquel primer estado en que Dios lo creó? Respuesta: nuestros primeros padres, dejados a su libre albedrío por la tentación de Satanás, transgredieron el mandamiento de Dios comiendo del fruto prohibido, cayendo así del estado de inocencia en que fueron creados. Génesis 3, Segunda de Corintios 11, Eclesiastés 7:20. Pregunta 22. ¿Cayó todo el género humano en la primera transgresión? La respuesta es la siguiente: habiendo hecho el pacto con Adán como una persona pública, no para él solo, sino también para la posteridad, todo el género humano, descendiendo de él, según la generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en la primera transgresión. Hechos 17:26, Génesis 2:17. Okay. Okay, let me just summarize what we've covered then tonight, and then I'm going to let you go. Lo que quiero mencionar en este punto es lo siguiente, para resumirlo. Okay, we learned that when Adam sinned, and the scripture says, in the day you eat of this fruit, you shall surely die, it was twofold. Así que lo que menciona la Escritura es que cuando Dios le dice que cuando tomes de este fruto ciertamente morirías, His body would die. That would take time to see that. que el cuerpo ciertamente iba a morir y va a tomar tiempo para eso, But his soul, the spiritual dimension of him, immediately died. y que la parte espiritual iba a morir de manera inmediata. We noted that in regards to Adam. He immediately felt shame. Nosotros vemos eso inmediatamente en Adán, que tan pronto pecó, se avergonzó He de su pecado. immediately feared God. Él inmediatamente tenía miedo de Dios. And then when he was confronted, he acknowledged that God was now his enemy. Tan pronto él pecó, él tenía a Dios como su enemigo. He's ejected from the garden, and then he continues to fall as he moved further and further from the garden. Él fue sacado del huerto del Edén y comenzó a seguir pecando y pecando cada vez más. And as we noted, there be only two kinds of people on the planet. Y entendiendo eso, solo recordamos que hay dos tipos de personas en el planeta. They would all be sinners, Sabemos que todos somos pecadores, but the seed of the woman would acknowledge their own sin. pero la semiente de la mujer también sabe eso. And in faith, trust for an answer for it, even though they didn't know how it would happen. Y sabía incluso así, y ella tenía conocimiento de esto, aunque no sabía cómo iba a suceder. The seed of the serpent would never be asking those questions.
La simiente de la serpiente no se hacía estas preguntas. and they would do exactly opposite of what mankind was commanded to do. Y hizo totalmente lo opuesto a lo que el hombre fue creado. Sin is missing the mark. Pecar es errar en el blanco. We all sin. Todos somos pecadores. We sin every single day. Pecamos cada día. Gentlemen, in leading your families, there should be a confession of your prayer life regarding sin every single day. Hombres, liderar a su familia es arrepentirse diariamente por cada uno de sus pecados. If you're going to stop and pray and ask God to bless your food, Si dejas de orar y luego simplemente oras para que Dios bendiga el alimento, before you thank Him for the food, you should be thanking Him for the forgiveness of sins that day. si simplemente oras por eso, debes también orar a Dios para que te perdone por haber pecado en ese mismo momento. Remember, Jesus summarized the law. Recuerden, Jesús lo resumió de la siguiente manera. Love the Lord your God with all your heart, your soul, and your mind, and your neighbor as yourself. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama al prójimo como a ti mismo. We don't do that for 5 minutes. Nosotros entendemos eso. So we need to confess our sin. Tenemos que confesar nuestros pecados. Make it central in your families. Hazlo el punto central en tu familia. Teach it to your kids. Enséñale a tus hijos. This is what makes every day a good day. Eso es lo que hará de tu día un buen día. Because when we confess our sins, He's faithful and just to remove them as far as the east is from the west. Así que tan pronto como tú hagas esto, va a irse todo ese pecado que en ese momento tú hayas cometido. See you tomorrow night. Nos vemos mañana en la noche.